Listo, comenzamos. Don Hernán, hacía días que no te veía, hombre, qué gusto verte. Estás moreno, estás bronceado, estás atlético, con una vista atrás muy interesante. Contanos un poquito dónde andas, hombre. Hombre, qué pena, hombre, pues con Javier, pero es que Javier, llevamos un mesecito de descanso donde no grabábamos. A mí todos los veranos me gusta volarme, llevo como 20, casi 22 días montando en bicicleta. Arranqué en Múnich y voy en este momento en Roma. Ah, Entonces, una El cosa Tour de que no Europa. podía, sí, el Tour de Europa. Entonces, una cosa que no podíamos hacer, pues porque para nosotros es probablemente la persona más niveluda que hemos tenido en este podcast, era perdernos la oportunidad de poder tener una conversación con vos. Entonces yo le dije, Darío, no importa que estés sin micrófono, que estemos sin computador, pero a Javier Villamizar de SoftBank no nos lo podemos perder, porque es que tenerte a vos es para nosotros muy aspiracional, porque yo creo que nosotros, Darío, pues que llevamos, ¿cuánto en startups? 25 años, 25 pues años. 25 años uno poder tener la oportunidad de conversar con alguien que hace parte del grupo de SoftBank, pero que además es colombiano, pues es una oportunidad pues que no nos podemos perder. Y yo pues tuve la buena fortuna de que cuando fue el evento de Starco en Bogotá, pues tuvimos la oportunidad de conversar 15 o 20 minuticos en el Okay. stage. Pero yo siempre he creído pues que y una de las razones por las que hemos hecho este podcast, que es que uno necesita un poquito más de tiempo para poder extender las ideas y uno poder, digamos que, aprender del conocimiento y toda esa experiencia y todo ese feedback o sea, para eso creamos nosotros 10AM, para poder compartir y aprender pues de cracks como vos. Así que bienvenido, Pues, hombre, y es un placer tenerte pues acá. muchísimas gracias, es un placer para mí también. Llevamos organizando esto ya, como tú dijiste, varias semanas y pues chévere que podamos hacerlo y aquí estoy, contento de escucharlos, de saber qué preguntas tienen y de contarles cosas sobre lo que hago, sobre lo que he venido haciendo y pues siempre tenemos en común el mundo del emprendimiento, el mundo de la inversión en capital de riesgo. Y pues lo bonito de este espacio es que todos los días hay algo diferente. Es Eso una de me, esas industrias que evoluciona todos los días. Eso me parece buenísimo. Darío me va a ayudar y el gordo pues también, porque yo estoy, como las últimas jornadas incluyeron tanto polvo, estoy como afónico, pues y de pronto se me va la voz, entonces Darío y el gordo nos ayudan a capotear. Pero antes de que entremos como a preguntar las cosas pues de SoftBank, comienza a contarnos un poquito de cómo iniciaste pues esta carrera en el mundo de venture. ¿Qué has aprendido? O sea, contanos un poquito como ese inicio de esa trayectoria, porque es que nosotros en ocasiones somos el primer podcast más visto en Colombia y la gente nos ve porque está aprendiendo, pero entonces vos sos la persona que muchos emprendedores quisieran seguir y quisieran emular. ¿Por qué no nos contás un poquito del comienzo tuyo? Claro, claro, pues bueno, colombiano. eh, Vengo de una familia de profesores, tanto mi padre como mi madre siempre me inculcaron que la educación era súper importante. Tuve la fortuna de tener acceso a computadores cuando estaba muy chiquito en el colegio y me engomé con eso, súper nerd desde chiquito. Aprendí a programar gracias a que mi papá me puso en esa posición y cuando estaba ya terminando el colegio, empezando la universidad, pues ya me dedicaba a desarrollar software. Tuve la oportunidad de estudiar ingeniería y al mismo tiempo construir una compañía de software. Yo desarrollaba soluciones para call centers eh, y pues el negocio creció. Llegó un momento en el cual ya tenía visibilidad a nivel latinoamericano mi solución y, y se dio la oportunidad de venir a trabajar a Estados Unidos con Motorola, que era, digamos, como mi socio en la parte del software. Ellos desarrollaban el hardware y la solución para un sector de telecomunicaciones y yo tenía la solución de software. ¿Eso es qué año, perdón, Javier, más o menos? Eso es como en el 97, 98. Ah, ok. Entonces, Casi inicio de Internet. correcto, así es. Sí, mi solución era on-premise, mi software corría sobre una red Novell, con computadoras que eran conectadas con cables coaxiales, ni siquiera Cat5 ni nada de estas cosas, sino
era eso, ¿no? Un servidor sentado en una esquina y 24 computadoras conectadas físicamente una tras otra, donde se sentaban las operadoras del call center a tomar mensajes y a enviarlos a través de la plataforma. Y, Yo programaba en Basic, Pascal, C++. eh, la base de datos era una base de datos súper simple, que simplemente era como una especie de SQL, pero súper primitivo. Entonces, pues ahí fue que yo aprendí y así fue que tuve que trabajar para desarrollar. y aprendiste porque pues tus papás te compraron un computador y empezabas a jugar y los fines de semana ese era tu hobby y empezabas con ese experimento, que es casi digamos que el mismo patrón que todos los grandes fundadores de Silicon Valley han tenido. Entonces Mark Benioff programaba en un Commodore 64 y entonces pues obviamente se crea Salesforce, pero esa es una cosa muy interesante que uno hay veces diría cómo incentivar más esas cosas porque nos concentramos mucho en la palabra emprendimiento y se nos olvida que son los que están en los hobbyistas, lo que están las personas haciendo los fines de semana, esas van a ser digamos que las próximas ideas y uno hay veces se concentra mucho en la palabra de que startup y hay que concentrarse pues en los nerds que están jugando los fines de semana porque ahí es donde salen digamos que las grandes iniciativas. Sí, yo creo que sí. Y eso pasa no solamente en la parte de tecnología, pasa en todo, ¿no? El que tiene pasión por un arte, el que tiene pasión por una cosa interesante en la cual le gasta el tiempo, el esfuerzo. Cuando uno hace, como lo acabas de decir, cuando uno hace las cosas no por obligación, cuando uno las hace cuando terminó de hacer las tareas y en lugar de irse a la calle a montar bicicleta lo hace, o cuando lo hace el fin de semana en lugar de estar viendo televisión, yo creo que esas cosas son las que realmente son importantes, ¿no? Y esas son las cosas que si uno las sigue persiguiendo y las sigue trabajando y sigue desarrollando y de alguna manera hay una combinación de algún tipo de talento que puedas tener en esa dirección, esas son las cosas donde surgen negocios, donde surgen oportunidades, donde surgen emprendimientos, ¿no? Javier, y de ese primer emprendimiento o proyecto o compañía que fundaste, ¿qué aprendiste? ¿Qué desafíos tuviste y qué aprendizajes nos puedes compartir que te sirvieron después para llegar a donde estás? Para mí, y creo que fue lo que después me llevó a la siguiente etapa en mi carrera, eh, empecé rápidamente a descubrir que pues, la solución tecnológica efectivamente resuelve un problema y pues hay que desarrollarla y hay que entender el producto y el producto hay que desarrollarlo para que cumpla las necesidades. Pero pues un producto sin un buen frente comercial, pues nunca va a crecer, nunca va a escalar, nunca va a generar un buen negocio, ¿no? Entonces, obviamente, uno sale de la universidad, uno nunca ha vendido nada y ahora vas a salir a vender soluciones de software, pues aprendes contra las paredes, ¿no? Es ir a tocar la puerta de alguien, es ir a vender. Al principio, empujando mucho la parte tecnológica, porque pues es lo que uno sabe y uno cree y uno pues es nerd y trata como de vender que esto es la maravilla y que esto, esto mejora la vida de la gente o esto mejora la productividad de una empresa, pero uno está siempre como basándose en los méritos técnicos de la solución. Y después empieza uno a dar cuenta que uno tiene que vender es la solución a un problema, uno tiene que entender los problemas del otro y darse cuenta cómo la solución de uno le resuelve la vida al del otro lado. Entonces uno empieza a moverse de venta de producto a una venta de solución. Para mí eso fue completamente empírico, eso fue de tratar de vender features y darme cuenta que la gente no las entendía porque no sabía para qué servían, a vender soluciones y eso te cambia incluso la manera en que interactúas con un cliente, ¿no? Cuando uno vende features, uno arranca y es muy prescriptivo y dice, esto es lo que mi producto tiene, y ni siquiera deja hablar al cliente, ¿no? Cuando uno vende soluciones, arrancas por entrevistar al cliente, ¿no? Entonces uno deja de hablar y se vuelve es un preguntón, ¿no? Pregunta, 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 y como que aprende ese mecanismo de descubrir el dolor del cliente, y cuando el dolor del cliente queda en evidencia, pues es mucho más fácil decir, es que mi solución hace esto y esto y esto, que efectivamente resuelve ese problema. Y para mí ese yo creo que fue el aprendizaje más grande, y fue lo que me hizo moverme cuando yo vendo mi compañía.
entro a trabajar en Motorola, que en ese momento pues era una de las top 3 empresas de tecnología del Sí, mundo. pues eso es Sí, la claro. compañía líder tecnológica en ese Pues, momento, ¿no? habían La inventado, Nokia y Motorola, creo que no había más. sí, Motorola habían inventado el celular, habían inventado la primera constelación satelital, habían hecho cualquier cosa que en los noventas, finales de los noventas, fuera un gran avance tecnológico, era muy posible que hubiera venido en Motorola. Entonces, entro ahí y me empiezo a meter precisamente en la parte de ventas, eh, tratando de alejarme un poquito de la parte más técnica. Y eso fue lo que aprendí. Yo estuve 7, 8 años en Motorola vendiendo, aprendiendo a vender soluciones, ¿no? Aprendiendo a traer tecnologías nuevas. Motorola llegaba con una tecnología nueva, no sé, two-way paging o celular digital o GSM. Y estás hablando de ir a hablarle a un operador y decir, usted ya tiene una red, ¿por qué no se gasta otros 100 millones de dólares en actualizarla? ¿Sí? Otra vez, no, porque la tecnología nuestra es mejor, porque la tecnología nuestra tiene menos ruido, porque la tecnología nuestra es más rápida. Y te das cuenta que no, era un tema de cómo vendo la solución, cómo entiendo cuál es la preocupación que tiene el cliente, ¿no? Cómo le preguntas a un operador, oye, ¿cuántas llamadas telefónicas puedes tener simultáneamente en una celda? Y el tipo te decía, por ahí 30. Digo, ¿y entonces qué vas a hacer el día que haya 50 usuarios en ese mismo edificio? Entonces, Eh, oye, ¿sabes qué? Deberías cambiar, en lugar de usar TDMA, deberías usar CDMA, que te permite tener más capacidad por celda. Entonces, generas una venta simplemente porque te diste cuenta que era lo que le estaba doliendo al otro lado. Entonces, en Motorola no solo pues aprendiste tecnología, sino que aprendiste pues ventas, pero aprendiste negocios a grandes escalas. Correcto, correcto, sí, y ser uno parte de lanzamientos de tecnología, como decía yo, lo que fue 3G, lo que fue SDMA, pues fue muy interesante porque pues No, esto pues eran es que negocios muy grandes, ¿no? Ir a venderle uno tecnología, o sea, a operadoras como KDDI en Japón, o venderle tecnología a Verizon en Estados Unidos, o vender tecnología a Sprint. Entonces era muy interesante, le dan una perspectiva global, que es otra cosa también que aprendí en esos años, ¿no? Uno viene de un mundito muy chiquito, muy microcosmos en Colombia. Para mí, primero salir de Colombia y segundo, estar expuesto a lo que sea, es hacer negocios a nivel global, ¿no? Y para mí, de nuevo, si me preguntaron antes cuál fue mi aprendizaje de emprendedor, ya se los conté. Mi aprendizaje durante esos 8 años que estuve en Motorola, 9 años, fue precisamente como una visión más global, más de mundo, más de cómo se hacen negocios en Japón, cómo se hacen negocios en Asia, cómo se hacen negocios en el Medio Oriente. Es una oportunidad muy grande que tuve gracias a estar ahí. ¿Sí? Mucha gente va a estudiar negocios internacionales y de alguna manera eso es lo que yo lo aprendí en el trabajo, ¿no? Y estando en Motorola fue donde aprendí, donde conociste, correcto. ¿Dónde? Estando en Motorola fue donde conociste a Marcelo. Correcto, sí. Entonces, dentro de mi carrera Motorola, de la parte de negocios, me empiezo a interesar más siendo siempre un nerd y estando al tanto de lo que la tecnología tenía allá afuera y lo que estaba generando como el nuevo boom tecnológico, y ya en una época del Internet, ya en una época de la era de la información, como la llaman muchos, empecé a navegar dentro de Motorola tratando de buscar quiénes eran los que estaban como más adelante en la parte de identificación de tendencias tecnológicas, pero que no fueran los ingenieros, los super PhDs que estaban en un laboratorio, ¿no? Y termino encontrándome con el grupo de Venture Capital, un corporate VC que tuvo dentro de Motorola. dentro de Motorola, y para mí eso fue fascinante porque me daba cuenta de una metodología de de crecimiento del producto, de desarrollo del producto, donde se había tomado la decisión de que uno no puede inventarlo todo. Y hay gente allá afuera que está haciendo desarrollos, que tiene IP, que tiene propiedad intelectual, y que uno no la puede completamente comprar, pero que uno puede hacer pequeñas apuestas como una entidad corporativa grande y empezar a ver lo que está afuera y mantenerse al tanto, ¿no? Digamos que Motorola pues es toda una historia, y hay miles de libros escritos de por qué terminó como terminó. Eh,
de pronto la receta se tenía, pero no se implementó de la manera correcta por 1000 razones. Pero esa parte de tener un CVC dentro de Motorola me parecía que era algo muy bien pensado, ¿no? Y después te das cuenta pues que Intel tiene uno y que Microsoft tiene uno y que pues hoy creo que cualquier compañía grande de tecnología ha tomado la decisión de tener un grupo de inversiones donde pues simplemente tienes gente que está allá afuera mirando qué están haciendo los demás, los chiquitos, los grandes, los emprendedores, poniendo semillas, poniendo capital y pues buscando maneras de que esa propiedad intelectual, que esos productos, que eso que aprendes ahí, lo puedas traer a tu producto, ¿no? Esas transacciones que pueden ser inversiones minoritarias, un día pueden terminar en una adquisición, pueden terminar en un licenciamiento, pueden terminar en muchas cosas, pero pues es esa, y ahí aprendí eso, es esa visión de que uno no puede simplemente quedarse en lo suyo, así tenga un montón de activos y tenga una cantidad de valor, uno tiene que estar mirando lo que están haciendo los demás. Y yo creo que un venture capital corporativo, eso es lo que hace. Entonces, Ok. realmente, pues, Motorola fue como el proceso donde te sacaste tu PhD, porque Completamente. aprendí. Mira, Ok, y te lo digo, yo creo que algún día conté esa historia, ¿no? Yo me gané una beca para irme a estudiar un PhD en Alemania eh, y hice un año de alemán y yo ya estaba, ya casi que tenía los tiquetes listos. Y ahí es donde surge la transacción de mi compañía, sale la ida a Motorola y yo tomé esa decisión de no irme a hacer el PhD técnico en una cosa súper vertical, súper angosta en términos de la especialización y más bien irme al mundo corporativo, pero con el objetivo de aprender. Para mí, ah, uno a veces cuenta las historias y piensa como si todo estuviera planeado. Yo creo que no me voy a dar el lujo de decir que es que yo quería hacer un PhD on the job en Motorola, pero pues al final eso fue lo que terminó siendo, ¿no? Y logré eso, ¿no? Logré extraer de esa experiencia laboral eh, un montón de conocimiento y aprendizaje. es que una de las cosas es que básicamente te invitaron a montarte en un cohete y vos no preguntaste en qué puesto me quiero montar, no, lo invitaron a montarse en el cohete, ya se montó, versus irse a hacer una cosa muy técnica, muy académica. Pues es que Motorola fue, digamos que en los 90, pero entonces estaba Bell South Labs y estaba un montón de cosas y ahí era donde Van digamos que pasando. se crean todas estas tecnologías que han generado gran impacto. Entonces, con razón, pues yo oyéndote la historia de Motorola, yo, pues claro, con razón, pues terminó en SoftBank. Contanos un poquito pues, de entonces qué pasa en Motorola, si fue la conexión con Marcelo y cómo terminas pues yéndote para SoftBank. Sí, pues básicamente, digo, para mí era aprendizaje, una personalidad en la cual yo no puedo parar de aprender, o sea, a mí el tiempo libre que tengo lo tengo que ocupar aprendiendo. Entonces, metido en una compañía como esta, como tú dices, Sí, con claro. la oportunidad, pues creo que logré capitalizar la oportunidad. Termino en el grupo de VC, hago muchas cosas ahí, aprendí mucho del negocio de invertir, de entender un poco cómo se hacía, desde el punto de vista de un CVC, que es muy diferente al de un fondo tradicional normal, ¿no? Eh, Termino, gracias a unos amigos, conociendo a Marcelo Claudia, a quien admiro muchísimo, que es un emprendedor de los más cracks que puede haber en el mundo. Y Marcelo tiene una compañía de distribución de telefonía celular que había construido de cero. Él cuenta su historia, cómo empezó vendiendo teléfonos básicamente en el baúl de su carro y la había llevado a un punto donde pues tenía una escala interesante, con un modelo de negocios increíblemente complejo. Un modelo de negocios complejo y un modelo de negocios donde es muy difícil realmente escalar, porque imagínense el negocio de distribución, de comprar y vender, ¿no? Uno compra, le dan un poquito de crédito, guarda las cosas en inventario y luego se las vende a alguien a quien también le tiene que dar crédito. Entonces, es un negocio de capital, es un negocio de manejar cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventario, todo el ciclo de capital. Y Marcelo lo Sí. tenía dominado y en su cabeza y lo corría como un relojito. Entonces, por eso logró la escala que tuvo. Entonces, lo conozco. Él estaba buscando inversiones, estaba buscando ayuda, estaba buscando alguien que supiera el mundo de levantar dinero, estaba en un proceso de levantar dinero para la compañía. Terminamos teniendo una buena química, terminó dándole algunos consejos de qué hacer.
eh, y de cómo transformar el negocio. Yo había pasado tiempo durante mi tiempo en Motorola estudiando mucho la transformación de negocios, de la venta de hardware a la venta de soluciones, ¿no? El ejemplo típico de IBM, cómo se vuelve una cosa completamente diferente a lo que era hace 40 o 50 años. Entonces, como que le traigo un poquito de ese conocimiento y, y construimos una historia para levantar dinero. Se levanta el dinero y ahí me invita Marcelo a venir básicamente a correr la estrategia y a poner la estrategia para los próximos 5 años, con una meta muy clara que es: queremos salir públicos, queremos ser una compañía global y tenemos que cambiar el negocio, porque pues un negocio que tiene 5% de margen bruto y casi que 1% de net income va a ser muy difícil llevarlo público. Entonces hicimos eso, transformamos el negocio, nos volvimos en un proveedor de soluciones y servicios para la industria celular. Empezamos a mover las cajas en lugar de comprarlas y venderlas. Empezamos a traer un poquito de optimización. En algún momento Hernán me preguntaba que si mi background matemático servía para algo. Yo estudié durante mi carrera de ingeniería, estudié matemáticas al tiempo y mi papá es matemático, entonces siempre la matemática está en mi cabeza. Entonces yo, cada vez que veía una situación de exceso de inventario, yo pensaba: pues esto eran los problemas que uno resolvía en programación lineal, que los resolvía en algoritmos de optimización. Esto se debe poder utilizar acá, ¿no? O sea, no puede ser que compremos cosas porque alguien me dijo que hay que comprar 50,000. ¿Por qué compramos 50,000 en lugar de comprar 25,000, ¿no? Entonces empezamos a traer Sí, un poco claro. de tecnología, de data science, de matemática a esto y nos volvimos un proveedor de solución. Nosotros íbamos a los operadores celulares y lo que le vendíamos era optimización de inventario, que eso se traducía en capital de trabajo, que al final se traducía en pues un resultado financiero en el balance de estas compañías. Y así vendimos proyectos gigantescos. Vendimos un proyecto en Australia para la operadora más grande, le vendimos a varios de los operadores en Estados Unidos, en Europa. Transformamos el negocio, márgenes del 30, del 40%, porque ahora vendíamos soluciones, hacíamos negocios de gain share, donde yo le prometía al operador: yo te voy a bajar tu inventario 30%, y por cada punto que yo te lo baje, tú me das la mitad. Entonces, eran negocios donde tenían unos márgenes súper interesantes. Construimos esto, expandimos la compañía. Yo tenía mi experiencia de hacer negocio en otros países, trabajo con Marcelo en hacerlo. Llevamos la compañía a casi 40 países en el mundo, A 40. uno por uno, país por país, agarrando el avión en economy hasta Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, Medio Oriente, y abriendo país por país. Fue una cosa, otra vez, tú hablaste del PhD, esto fue el segundo, pero esto es el postdoctoral de la carrera, ¿no? O sea, ya había hecho un aprendizaje muy grande dentro del tiempo de Motorola y aquí fue la oportunidad de aprender otras cosas, operar negocios, porque hasta ahí yo no había operado nada. O sea, yo había vendido cosas, yo había vendido soluciones, pero yo no había tenido que lidiar con empleados, yo no había tenido que lidiar con gobierno, yo no había tenido que lidiar con aduanas. Esto ¿De, era de, qué, operar. de qué tamaño era esa compañía y cuánto llegó a facturar el año que más facturaba? ¿Y qué año estamos hablando también, Javier? Solo como para... Yo llegué ahí a principios del 2000. La compañía facturaba en el negocio de distribución cerca al $1 billón. Y en el 2003 arrancamos la expansión internacional. Para el 2010, 2012, esta era una compañía que estaba vendiendo entre producto y soluciones unos $14 billones. Bueno, Epa. estamos hablando del inicio de BlackBerry, nacimiento del iPhone, o sea, te tocó todo, toda la Entonces, fiesta, nosotros éramos el distribuidor más grande de te tocó la BlackBerry. fiesta. Nosotros fuimos el cliente más grande de Motorola, el cliente más grande de BlackBerry. Llegamos a ser la única compañía del mundo que distribuía Apple, porque Apple, Wow. desde que lanzó el iPhone, ellos nunca querían tener intermediarios, ellos siempre quisieron ir directos. Nosotros intentamos eso muchas veces y finalmente en algún momento ellos se dieron cuenta que nosotros teníamos tanto valor que ellos querían usarnos. Que esta historia yo creo que la vi en algún podcast, pero es bien chévere cómo lograron convencer a Steve Jobs de que les diera entrada a ustedes pues para distribuir el iPhone. Uy, qué buena historia.
Es una historia bien simpática, ¿no? O sea, obviamente cuando Apple anuncia que va a lanzar el iPhone, nosotros corrimos a escribirle a Steve Jobs, a decirle, nosotros somos el distribuidor de teléfonos más grande del mundo. Por favor, sentémonos y veamos cómo te ayudamos. La respuesta fue muy clara, fue un email de No, 3 líneas, no te necesito. Eh, típico Steve Muy Jobs. Steve Jobs. muy de él, o sea, sí, de 3 palabras ni siquiera, o sea, no son 3 líneas, 3 palabras, no los necesito, gracias. Y pues el negocio obviamente del iPhone empezó muy chiquito, el iPhone solamente se vendía en Estados Unidos, era un negocio exclusivo con AT&T, luego empezó a crecer en otros países. En algún momento, eh, Apple toma la decisión de que va a traer el iPhone a Latinoamérica. Y pues Brightstar, esta compañía, tenía una presencia en Latinoamérica muy fuerte, entonces tenemos relación, nosotros movíamos, yo diría que 3 de cada 5 teléfonos que se movían en Latinoamérica en esa época, en Brasil, en México, en Argentina. Y la historia es súper simpática porque Apple cierra un contrato con América Móvil, con Telcel en México, para lanzar el iPhone. Con Slim, sí. Sí, sí. Y ustedes se acuerdan que los iPhones se lanzaban un día en todo el mundo, era 17 de marzo a las 9 de la mañana, y ese día tenían que estar los teléfonos en todas las tiendas y la gente hacía fila. Pues llega el 17 de marzo, llega el 15 de marzo y ya iban a lanzar el teléfono en México. Apple ya le había mandado los teléfonos a Telcel. Nosotros no tocábamos los teléfonos porque Apple no dejaba tocarlos. Y el 15 de marzo nos llama América Móvil, nos llama Telcel. Nosotros tenemos una muy buena relación con Daniel Hash. Nos llama y nos dice, necesitamos ayuda. Tenemos un problema y es que tenemos que empezar a vender iPhones en 3 días. Y resulta que en México había una ley que decía que todo producto electrónico debería tener un manual escrito en español. Lo cual no era ilógico, o sea, hace Sí, claro, 15 obvio. años, pues, y pues había una entidad, no me acuerdo cómo se llamaba, una entidad de protección al consumidor, la COFEPRIS, o alguna cosa en México que tenía esa regulación y tú no podías poner un aparato electrónico en México en un estante si no tenía un manual en español. Y pues América Móvil se había desayunado ese día que el iPhone no traía manual, porque Apple desde el primer día decidió que los iPhones no traían manual. Entonces, América Móvil llama a Apple, Apple le dice, pero ustedes, ¿por qué me vienen a decir esto faltando 3 días para el lanzamiento? Esto no puede ser. Historia corta, terminamos recibiendo una llamada de Apple. Básicamente América Móvil le dice, señores, la única manera es meterle un manual a cada iPhone que tenemos en la bodega. Y Apple le dice, esto es imposible, ¿quién lo va a hacer? Y pues América Móvil le dice, llamen a Brightstar. Y ahí recibimos una llamada de Apple, no diría si con el rabo entre las piernas, pero pues sí, básicamente decir, oiga, ¿nos pueden ayudar? De pronto sí los necesitamos. Y montamos una operación que yo creo que fue impresionante, o sea, en cuestión de, yo no sé si fueron 2, 3 o 4 días, pero en cuestión de una semana, montamos una operación donde agarrábamos todos los teléfonos, los desempacábamos, imprimimos unos manuales que cabían en la caja, metíamos el manual en la caja, volvíamos a cerrarlo con el shrink wrap que requería, y además de eso, cumpliendo con todas las restricciones de seguridad de Apple, porque otra vez, en esta época, esos iPhones nadie los había visto hasta el día que estaban en la tienda. Entonces había un riesgo de que algún empleado de la operación se llevara un teléfono en un bolsillo y apareciera el otro día. Entonces teníamos que poner máquinas de rayos X a la entrada, a la salida. Fue una operación espectacular que al final Apple quedó súper contento y terminamos siendo socios en muchos negocios. Qué historia tan increíble. Y así, No, y así logramos entrar, digamos, al tren de Apple con el negocio, lo cual nos catapultó a hacer muchísimas más cosas. Obviamente. Y eso, para contestarte la pregunta, Hernán, eso es lo que termina llevándonos a SoftBank, porque... es que ustedes eran un monstruo logístico, y sí, ya sí, entiendo por qué. Y entonces SoftBank, otra vez, SoftBank, yo siempre cuando
cuando hay gente que me conoce y me pregunta por SoftBank, yo siempre trato de contarle la historia porque uno a veces se deja llevar por lo que dicen los titulares, ¿no? Entonces, el SoftBank en el titular, hoy SoftBank la gente lo conoce seguramente por donde yo trabajo, en el Vision Fund. Pero pues SoftBank es una compañía que tiene más de 40 años, una compañía que empezó claro. distribuyendo software en Japón y es una compañía que es dueña de una gran parte de un operador celular en Japón. Y ese operador celular en Japón tuvo gracias a Masa y su conexión con Steve Jobs, tuvo la fortuna de tener la exclusividad del iPhone en Japón por varios años. Sin ser el más grande, porque el operador más grande de Japón históricamente ha sido NTT Docomo, pero pues el iPhone se lanzó en exclusiva en la red de SoftBank. Y por lo tanto, pues SoftBank ha estado metido en el tema de telecomunicaciones. Todavía somos dueños el grupo es dueño de una gran parte de ese operador. Habían pasado varios años, SoftBank estaba perdiendo la exclusividad del iPhone y querían una solución para poder hacer lo que hoy es súper común, que ustedes seguramente lo han hecho 1000 veces, es ir a la tienda, traer el iPhone viejo, que te lo compren y que te den el nuevo. La reposición. Una reposición, porque pues el iPhone viejo todavía el operador lo puede hacer algo y venderlo y sacarle dinero. Para eso necesitaba un software, para eso necesitaba logística. Entonces terminamos conociendo a SoftBank porque les recomendaron que hablaran con nosotros. El mismo Apple les recomienda que hable con nosotros para manejarles ese programa de reposición. Y ahí, digamos que empieza la conexión con SoftBank. Conocemos a Masa, hay una muy buena química entre Marcelo, entre el equipo, todos y Masa. Y en ese momento, pues, otra vez, SoftBank no es el SoftBank que ustedes han visto desde hace 8 años. En ese momento, SoftBank y Masa lo que quería era hacer una operación celular a nivel mundial. Él quería consolidar muchos operadores de telecomunicaciones. Y vio nuestra empresa como una parte de ese plan. Plataforma de escala. Exacto. Muy al estilo que todos hemos leído de los japoneses, integración vertical. Entonces, pues, tengo el operador celular, me voy a comprar la logística, de pronto mañana me compro el fabricante de los teléfonos y armo un full stack. Y eso es lo que conlleva que en el 2014 SoftBank compra Brightstar, ¿no? Lo cual para nosotros era súper interesante. Desafortunadamente, ese plan maestro de montar la operadora celular mundial se vio frustrado por razones financieras y pues nosotros quedamos ahí medio huérfanos dentro de SoftBank, por lo que yo decido salir y irme a hacer otra cosa. Marcelo toma la oportunidad de irse a ser el CEO de Sprint, una compañía de celular en Estados Unidos. Sí, claro. Y pues yo, pues hasta ahí, ese fue mi interacción con SoftBank. Yo me fui a hacer otras cosas, me fui a ayudarle a emprendedores en otras cosas, a tomar tiempo para estar con la familia, a aprender otras cosas. Yo quería aprender mucho de la parte financiera, me fui a trabajar con una fintech. Y en el 2018 me vuelven a llamar de SoftBank, me hablan de Tokio y me cuentan sobre el Vision Fund. Yo había visto los titulares, yo había leído que SoftBank había levantado un fondo gigantesco y pues tengo la oportunidad de subirme un fin de semana en un avión, irme a Tokio, conocer lo que estaban haciendo en el Vision Fund y pues se me da la oportunidad de unirme al grupo y de montar el grupo en el que estoy hoy, el grupo que yo ayudé a montar desde cero y que hoy pues manejamos, que es el grupo operativo del fondo. Sí, que sos operating partner. ¿Y cuál es el foco en este momento? El concepto de un grupo operativo es traer gente con un skill set diferente, ¿no? Con unos conocimientos, con una experiencia diferente a la que tiene lo que sería el empleado tradicional de un fondo, ¿no? Si uno va y mira cualquier, bueno, y estoy generalizando, pero una gran cantidad de los fondos, la mayoría de los partners en los fondos tienen una educación financiera, conocen muy bien la parte financiera, el mundo de la inversión. Lo que Masa, siendo él un operador
quería traer era un grupo que complementaba a la gente que estaba tomando esas decisiones de inversión, dándoles como otro punto de vista, ¿sí? El punto de vista del operador, el punto de vista de alguien que ha estado corriendo un negocio, expandiendo un negocio, metido en la trinchera de un negocio, y que le ayudara al inversionista de pronto a encontrar algunos puntos ciegos, ¿no? Que ellos, pues, por su formación, por su forma de ver un negocio, no lo veían. Entonces, ese fue el reto, traer un grupo de gente que tuviera esa experiencia, pero que además tuviera experiencia mucho, que hubiera muchos sectores, porque pues la tesis de inversión del Vision Fund es invertir en compañías que se apalanquen en ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial, para generar disrupción. Pero nosotros no tenemos una industria particular, nosotros no invertimos solamente en healthcare o solamente en transporte, nosotros somos increíblemente generalistas. Entonces, si tú vas a traer operadores, te toca traer operadores que tengan o conocimiento de un vertical de industria o que tengan conocimiento de una función de negocio, ¿no? Tipo que sea muy bueno en la parte financiera, en la parte operativa, en la parte de talento, en la parte de regulatoria, ¿sí? Entonces, armamos como una matriz con esos recursos y esos recursos ayudan al inversionista en el proceso de tomar la decisión de inversión. Y luego, una vez esas compañías son parte del fondo, lo que hacemos en mi equipo es trabajar con los fundadores, con los management teams de las compañías y ayudarles en lo que necesiten, ¿no? Yo tengo founders que me llaman una vez al mes, una vez cada 15 días, tengo otros que nunca escucho de ellos, pero nosotros siempre estamos a su servicio, ¿no? Somos, imagínense como si uno tuviera una pequeña consultora con gente muy buena que está a disponibilidad y a cero costo para los miembros de esta familia que es el fondo. Darío, donde me parece muy interesante, pues con ya esta, mira que apenas vamos, digamos que en el 50% de la trayectoria de la historia, pero imagínate vos tener la oportunidad de sentarte con Javier y que te cuente tecnología, de comercialización, de escala, de soluciones de problemas, pues en 2 o 3 días. O sea, es otra dimensión, pero una de las cosas que uno empieza a descubrir cuando tenés la oportunidad de sentarte con personas como Javier, y es tal vez una de mis frustraciones más grandes, yo me tuve que ir para Silicon Valley y desaprender lo que había aprendido en la universidad, yo también soy ingeniero, y descubrir que si yo hubiera aprendido por first principle thinking a hacer las cosas, quizás hubiera avanzado mucho más, y es una de las cosas que más me impresiona, pues, de tipos como Marcelo, como Javier, que tienen una estructura mental donde las decisiones de ellos de verdad están basadas por first principle thinking. Javier, ¿cómo vos a nivel personal y cómo ustedes en SoftBank aplican esto? Porque es una de las cosas donde yo creo que realmente el ecosistema de nosotros, Darío, el del emprendimiento, digo, latinoamericano, le hace falta un poquito más de entendimiento y sobre todo a la academia, las universidades y todos los que estamos en el ecosistema y lo promocionamos, nosotros deberíamos tener una base mucho más sólida en First Principle Thinking, que es básicamente razonar haciéndose las preguntas a nivel de física. ¿Por qué no elaboras un poquito sobre eso? Vos con tanta cancha como para que la gente que nos esté oyendo diga, pucha, sí, tengo que considerar esto antes de hacer o meterle tanta energía y gastarle pues tanto esfuerzo. Sí, mira, yo creo que a mí me encanta esa teoría del first principle thinking. O sea, otra vez, yo soy matemático, me encanta la física y soy ingeniero, entonces como que de alguna manera esa es la forma en la que uno aprende a pensar, ¿no? Al final, la ingeniería, para mí, lo que más te ayuda a hacer es a poner ese framework mental donde tú coges un problema y lo rompes en pedacitos hasta la mínima expresión y luego tratas de ver esos pedacitos, cuáles problemas ya están resueltos, cuáles no, y los que te falta por resolver, cómo vas a llegar ahí, ¿no? Entonces, cuando tienes esa forma de pensar, eso lo puedes aplicar a cualquier cosa. Uno lo puede aplicar a la tesis de inversión de un fondo, ¿sí? Tú puedes pensar yo voy a montar un fondo y voy a invertir en robótica, por ejemplo, ¿sí?
tú puedes arrancar y decir, yo me voy a simplemente a buscar las soluciones tecnológicas de robótica más avanzadas y voy a ir y meter mi dinero ahí. Pero alguien que tiene esa forma de pensar de first principle thinking, más bien lo que hace es que coge el espacio de la robótica y lo rompe en pedacitos y empieza a mirar las diferentes componentes de ese stack. Y se empieza a dar cuenta, bueno, un robot que tiene, un robot tiene una parte mecánica, un robot tiene una parte de inteligencia, un robot tiene una parte electrónica, un robot tiene una parte de sensores, ¿sí? Y empiezas a, luego tienes los algoritmos, y empiezas a mirar cada uno de esos componentes y dices, de pronto en lugar de invertir en la solución grande, porque esas empresas pueden ser muy costosas, porque esas empresas de pronto tienen unos retos difíciles, ¿por qué no me voy a tratar de invertir más abajo en el stack? Hay un ejemplo que yo siempre doy eh, en el mundo de SoftBank, y es una compañía que pienso yo que es una de las compañías más espectaculares que hay, más impresionantes, que hasta hace un año nadie conocía. Y es una compañía que se llama ARM, Sí, ARM, claro. compañía que salió pública el año pasado y que pues nosotros tenemos dentro del grupo SoftBank una participación muy grande. Esta es una compañía que nació en Cambridge, en Inglaterra, un montón de científicos que desarrollaron una arquitectura para microprocesadores muy eficiente en términos de manejo de energía. Y pues esa arquitectura versus la arquitectura que usan los PCs con los que crecimos, muchos en nuestra carrera, que es la arquitectura x86 de Intel, pues como decía, es una arquitectura mucho más eficiente, mucho más chiquita, puede correr con menos consumo de energía. Entonces, pues cuando la gente estaba desarrollando teléfonos móviles y tabletas, pues no se iban a ir por la arquitectura de Intel, se iban a ir por la arquitectura de ARM. ARM desarrolla esta arquitectura y monta un modelo de negocio hermoso, porque es un modelo de negocio donde ellos no venden, sino simplemente licencian la arquitectura. ¿Sí? ARM no fabrica un chip, ARM no produce un semiconductor, ellos no tienen fábricas, no tienen procesos de fabricación. Ellos lo único que hacen es, estos ingenieros son muy buenos y van evolucionando esa arquitectura y se la licencian a los Qualcomms, a los Samsungs, a los Apples. Y cada vez que ustedes van y compran un iPhone en la tienda y Apple recibe los 500 o los $1000 que costó ese iPhone, Un ellos tienen cachito que para ellos. mandarle un cheque a ARM por la licencia de esa arquitectura que están utilizando. Entonces, imagínense el tamaño del negocio e imagínense esto. Entonces, y esta fue una compañía que precisamente Masa, el fundador de SoftBank, identificó por allá en el 2013, 2014, estaba como escondida y terminó comprándola. Él la compró 100% ¿Ah, sí? y la teníamos guardadita en un rincón. Y hasta el año pasado que la volvimos a mirar y nos dimos cuenta de cómo era una componente importante, no solo de la telefonía móvil, no solamente de muchas arquitecturas que se desarrollaron a lo largo de los últimos años, sino que se volvía una de los componentes importantes dentro de esta nueva revolución de inteligencia artificial que estamos viviendo hoy. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, esa habilidad de uno encontrar componentes y darse cuenta que son fundamentales en una solución más grande y de pronto invertir ahí. En un emprendimiento es igual. Un emprendimiento, yo estoy tratando de resolver un problema muy grande. Yo tengo que dividirlo en pedacitos, invertir en resolver esos pedacitos, esas pequeñas cosas para poder llegar al problema grande. Esa es la forma en que yo aplico esa teoría. Creo que es muy importante pensar así. No digo que sea la única manera de resolver los problemas, pero yo sí creo que ayuda mucho, ¿no? Y Dice, sobre todo ayuda a solucionar los grandes problemas. dime, sigue. No, que está diciendo que sobre pues, problemas de gran escala, de gran tamaño, la verdad es que sí se solucionan así. Es la única manera. Yo creo que no existe otra forma de resolver problemas grandes. Es un proceso iterativo, es un proceso que toma tiempo, pero requiere. Y funciona en cualquier lugar. Eso funciona en un problema financiero, eso funciona en un problema familiar, eso funciona en un emprendimiento. Es la única forma.
Discutíamos cuando estábamos en la conferencia esta, hay dos cosas pues que yo le he leído y que he estudiado sobre SoftBank, que son dos palabras, high time preference y the power law of big numbers. Y yo creo que en eso pues SoftBank son unos cracks. Y pues como para darles un poquito como de entrada, yo por ejemplo, yo vengo invirtiendo en Tesla desde 2019 y si los analistas en los mercados empiezan a decir X o Y cosa, a mí no me importa porque yo sé básicamente que Tesla es un computador con ruedas y que cuando salga full self-driving, entonces el market cap le va a caber 5, 7, 8 trillones de dólares. Entonces a mí no me pasa nada si me quedo con una acción que está choppy 3 o 4 años. Ustedes son los campeones de eso también, porque ustedes no son high time preference. Explícanos un poquito qué quiere decir y cuál es el verdadero retorno cuando uno como inversionista no es high time preference. Y entonces ayúdame a traducir cómo se dice high time preference en español, porque ni tengo idea de cómo se dice, pero me parece uno de los conceptos fundamentales después de first principle thinking, high time preference, y luego pues conectamos con el de power law of big numbers. Sí, no sé, sería como alta preferencia temporal, pero... Sí, es como Sí, de moda, es como de que es como inversiones de moda que se ven que están altas, entonces voy cazando, algo no, así. como nos Pero pasa en no el estoy chat, hay seguro ni veces. siquiera que sea modas, eso tiene que ver un poco como con la paciencia, eso tiene que ver como con... A ver, yo creo que en el mundo de inversión hay dos momentos importantes a la hora de hacer una inversión, que son fundamentales, ¿no? Y te lo digo, esto es mi abstracción de haber estado en este mundo por un tiempo. El primero es en qué momento entras, o sea, en qué momento compras algo, compras ese activo. Y ese momento, pues, inmediatamente define un valor, un precio de ese activo. Mucha gente se enfoca en eso y mucha gente le da un altísimo valor a tener la habilidad de poder entrar en el momento preciso, seguramente donde el valor es más bajo, o sea, el comprar barato, ¿no? Pero de alguna manera dejan el otro momento que para mí me parece que es increíblemente importante, que es la salida, el momento de vender, ¿sí? Le dan menos valor y le dan menos importancia y pues al final como que se lo dejan al destino, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene esta alta preferencia temporal, lo que pasa es que se enfoca en las ganancias, ¿sí? No importa que sea a corto plazo o a largo plazo, ¿sí? Hay inversionistas que simplemente se enfocan en compré hoy, vendo en 48 horas, ese fue el retorno que hice y listo. El ejemplo que les acabo de dar de ARM, Sí, Massa claro. compra ARM en el 2014. Se olvida de eso, se le olvidó. La puso en un rincón. Tenía una convicción, tenía una claridad que decía, esto va a ser importante porque es un bloque fundamental donde se construyen muchas cosas. Y la dejas ahí y esperas y dejas que esa salida suceda cuando tiene que suceder. ¿Sí? A veces uno simplemente, y no es fácil, o sea, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿sí? Sí, claro. Porque pues cuando tú estás, particularmente cuando inviertes en compañías públicas donde tienes información sobre el precio, ¿no? Cuando inviertes en compañías privadas es un poco más fácil porque digamos que la transparencia del precio no es tan clara. Pero ese es el tema de si hay convicción, que es la razón por la cual todo el mundo debería invertir. Si tienes un alto nivel de convicción, deberías ser paciente. ¿Sí? Deberías dejar que el tiempo pase, porque pues, excepto que algo terriblemente grave pase y entonces esas cosas que eran subyacentes a tu convicción desaparecen, pues entonces en ese momento sí dirías, bueno, me voy, vendo y pierdo, ¿sí? O saco lo que pueda sacar. Pero si las bases, los fundamentos de tu convicción
siguen siendo válidos, ¿por qué vas a salir? Exacto. Y sobre todo en tecnologías pues que están cambiando el mundo. Hay un estudio interesante que dicen que las cuentas de los individuos de mayor retorno en Fidelity son de las personas que ya se murieron, que básicamente nos está diciendo son aquellos que no están tradeando y no están cambiando. Yo, por ejemplo, inversionistas que se quedan quietos 5 o 10 años tienen mejor retorno que el que está entrando y saliendo. Pues eso es, ese para mí es una buena demostración de que es high time preference. El que está con la convicción de que eso va a pasar. De las cosas más difíciles que puede haber es tratar de ser perfecto en agarrarle al tiempo de algo. De acuerdo. Y no le he pegado arriba a la cresta y el bajón, eso es lo más difícil de identificar. Y uno puede que la coja arriba, venda súper caro, pero hacer las dos a la vez es casi que imposible. Por eso digo, las dos cosas son increíblemente importantes. Entonces, si tú tienes convicción y sabes que esto va a ser muy grande, va a crecer mucho, va a generar un retorno muy grande, de nuevo, casi que no importa dónde entres, mientras tengas la paciencia de esperar. ¿Sí? Cuando no tienes paciencia, el momento de entrada y el momento de salida son fundamentales porque en ese corto espacio de tiempo es que se define tu retorno. Sí. El otro punto que mencionaste es el de la ley de los grandes números. No sé si la ley de los grandes números o el Pareto, o lo que sea. Al final es el mismo concepto. Es cuando tú miras un fondo que invierte en 50 compañías, de alguna manera tienes en tu cabeza la idea de que va a haber una distribución muy típica de Pareto donde va a haber un pequeño grupo de esas compañías que te van a generar unos retornos muy altos. Lo que muchos de los VCs llaman las compañías son los fund returners, las compañías que me van a devolver el total de lo que capturé para invertir en el fondo. Va a haber unas que te van a generar unos retornos muy medios o simplemente te van a devolver el capital. Y va a haber otras, que es un número muy grande, que seguramente te van a dar un retorno negativo o se van a morir, se van a ir a cero. Cuando uno entra en inversiones y piensa de esa manera y sabe que el mundo funciona así, pues puede tomar dos approaches. Uno es ir profundo, hacer un diligence muy bueno, ser muy disciplinado en eso y de alguna manera tomar como unos riesgos calculados, sabiendo que no todas las apuestas que yo hago me van a dar fruto. Pero, otra vez, si tengo una alta convicción y tengo claridad de que esas compañías que me van a dar un buen retorno, van a dar unos retornos astronómicos, pues no importa. Porque no me importa que de mis 50 compañías, 25 se mueran. Si hay 5 que me van a generar 200 veces el capital que yo puse. Entonces, sí, tener eso en la cabeza es increíblemente importante a la hora de invertir. La mentalidad del inversionista es diferente cuando tú crees eso, porque entonces no estás pensando que cada inversión que yo haga me tiene que generar 3, 4, 5 veces el retorno. Correcto. Y no puedes entrar así, porque es que si entras así, pues va a ser muy difícil que eso funcione. Es un principio de estadística. No hay forma de que esto vaya a pasar. Estaría siendo en contra del principio. Entonces, tres cosas importantes. First principle thinking, high time preference y este último, power law, big numbers. Entonces, fundamental para poder ser un buen inversionista. Ahorita cambiando un poquito mucho porque me interesa tu opinión en este tema, en todo este cuento de inteligencia artificial. Nosotros, pues, Darío, con Camilo Botero, con todos, le hacemos y le gastamos tiempo y energía a tratar de entender qué significa todo esto, pero en estos días leía pues todos estos avances que están pasando con inteligencia artificial, porque Javier, hay una cosa que hay, y ahí vamos otra vez, the power law, big numbers, es muy difícil imaginarse qué va a pasar en un mundo
donde entra inteligencia artificial y las mejoras no son 2x, 3x, sino que son 10x, 100x, 1000x, y donde también hay otro elemento, pues que se lo oía, no sé si conoces a Charlie Lee de Fundstrat, que básicamente dice, es que lo que vamos a tener es un shortage de empleos en el mundo, donde es muy probable que el 75% del crecimiento del futuro, pues todo sea basado en la inteligencia artificial. ¿Cómo se está posicionando SoftBank y cómo ven ustedes un mundo donde de verdad pues vamos a ver mejoras pues en medicina, vamos a ver mejoras en tantos campos simplemente por cómo está avanzando la inteligencia artificial? Y yo creo que uno puede hablar y decir tantas cosas, pero la escala todos creemos que va a ser una cosa así, pero va a ser más empinada y más ciencia ficción de lo que nosotros nos imaginamos. Ayer creo que fue cuando anunció Meta, que dijo, voy a abrir mi modelo 405B, no sé qué cosa. Dice, las cosas que se van a poder hacer. Darío, por ejemplo, en este momento está buscando cómo hacer que nosotros con el chat y con nada más con el contenido podamos responder las preguntas que mucha gente quisiera hacernos, pero nada más con lo que ha ido aprendiendo pues de lo que nosotros hemos creado en más de 100 episodios, que son, no sé, por ahí 500 horas o 300 horas de contenido. O sea, ¿cómo se posicionan ustedes? ¿Cómo la estás viendo cuando hay un mundo 100x 1000 veces mejor en avances simplemente por inteligencia artificial? No, yo creo que hay dos puntos importantes. Uno, yo creo que somos privilegiados en estar viviendo un momento como el que estamos viviendo, donde estamos en el principio de lo que el mismo Massa, fundador de SoftBank, dijo hace 8 o 9 años, esta revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Porque a mí me gusta dar mucho ese ejemplo histórico de estas revoluciones realmente han transformado el mundo, ¿no? La revolución agraria, la revolución industrial. Sí, Entonces vemos cómo los incrementos de productividad son de múltiples órdenes de magnitud. La revolución de la información. Yo creo que lo que estamos viendo hoy no solamente órdenes de magnitud más grande en el efecto que puede tener en la vida del ser humano, por, por, porque nos vuelve más eficientes, más productivos, es una herramienta importante, sino porque la forma en que se puede aplicar y el ámbito en el que se puede aplicar la inteligencia artificial es increíblemente amplio. Si uno se pone a pensar el Internet, el web, por ejemplo, ¿sí? La tecnología web, la posibilidad de yo tener un browser en mi computadora y poder ir a acceder a información y que sea algo fácil y accesible a todo el mundo. El desarrollo de esa tecnología y todo lo que trajo, pues sí generó, eh, eh, digamos que eficiencias y cambios de productividad en, no sé, en empresas de seguros, en empresas de salud, en aerolíneas, ¿sí? Pero pues no diríamos que el efecto fue gigantesco. O sea, la diferencia entre eh, reservar un tiquete de avión por teléfono y reservarlo en una página web, pues efectivamente nos ayudó, pero pues no podemos decir que eso transformó el mundo, ni que generó correcto. un valor gigantesco, o sea, que las aerolíneas triplicaron su valor en la bolsa porque pusieron un sistema de reservas basado en web. Realmente el valor más grande de estas tecnologías en los últimos 20 años se generó en la industria de la publicidad y en la industria del comercio. Ahí se generó el valor. Las compañías que han tenido las capitalizaciones más grandes fuera de lo que es core de tecnología, pues son Google, Meta, Amazon, ¿sí? Y pues si uno se pone y como que pela un poquito la cebolla de un Google o de un Meta, son compañías de publicidad, ¿no? Su modelo de negocio está basado, Amazon, Alibaba, sí, todos. ¿sí? Y Amazon, pues es una combinación entre publicidad y comercio y retail, ¿no? Cuando se pone a pensar lo que la inteligencia artificial, como la estamos viviendo hoy, y ya el acceso que tiene, y ya el performance que tiene,
puede traer al resto de las industrias, ¿no? A la salud, al transporte, a cualquier cosa que nosotros hagamos, a la educación, pues digamos que el efecto compuesto de todas estas cosas en el desarrollo de la humanidad pues va a ser muy, muy grande. Entonces, volviendo otra vez al tema de first principles, si tú estás pensando en invertir en inteligencia artificial, tienes dos alternativas. Puedes invertir en la compañía que está desarrollando la solución para los chatbots de las empresas de e-commerce para que sean mucho más eficientes, o puedes invertir en la compañía que está desarrollando los chips, los Sí, claro. semiconductores que van a ser necesarios para alimentar los data centers, los centros de cómputo, donde van a estar corriendo todos los algoritmos. Y entre una cosa y la otra hay un montón de Sí, sectores donde capturar todos los layers de las oportunidades. donde podrías invertir, exactamente. Entonces, de nuevo, si nosotros somos muy hacia el tema de first principles, si nosotros creemos mucho en la ley de los grandes números, pues las apuestas van a ser más hacia el lado de los elementos, de los bloques de construcción, y pues van a ser apuestas grandes que en el momento en que una de esas apuestas grandes retorne, pues van a ser múltiplos muy grandes de esa inversión. No, y es increíble pues todo lo que se viene. Y ya como pues para no quitarte más tiempo porque ya vamos pasando sobre la hora, hablemos un poquito de Latinoamérica y Colombia. A mí, una de las cosas que yo me acuerdo cuando empecé a hacer mis primeros pitches pues en Silicon Valley, es que yo llegaba y me acuerdo que le hice un pitch a Jason Calacanis, que es de los que están en el All In Podcast. Le dije, mira, yo tengo mi tech startup y yo enseño, era como un Khan Academy pues en español, y yo enseño en toda Latinoamérica. Y el tipo llega y me responde y me dice, pero ¿cómo así? Si en Colombia hablan colombiano, en Bolivia boliviano, en Argentina argentino. Y yo, no, hombre, todos estos países, con excepción de Brasil, todos hablan español. Ya, cuando yo salí a hacer mis pitches no teníamos tamaño de mercado. Ahorita Colombia es un mercado relativamente importante, pero yo siempre he cuestionado o he querido entender, porque hay veces no me creo los cuentos donde tratamos de decir que somos Silicon Valley. A mí me gustaría saber de vos, que ves startups a toda hora, ¿en qué somos buenos en Colombia? O sea, ¿dónde vos decís, este es el potencial natural? Otra vez devolviéndonos a First Principle Thinking, ¿en qué somos buenos los emprendedores colombianos? Obviamente ustedes ya detectaron muchas oportunidades, inclusive hicieron inversiones, pero ¿en qué somos buenos? Pues en qué es bueno el emprendedor o el ecosistema colombiano. ¿Qué has identificado? ¿Qué te gusta? Yo empezaría por decir dónde somos buenos basados en el éxito que de pronto algunos hayan tenido y en las limitaciones que tenemos, que tú puedes ser muy bueno para algo, pero el ambiente, el ecosistema no se presta para que tú puedas capitalizar en eso que eres muy bueno. Yo creo que particularmente en Colombia somos muy buenos en tropicalizar negocios. ¿Sí? De nuevo, porque la situación, porque si tuviéramos las universidades, si tuviéramos el dinero, si tuviéramos muchísimo más inversión en temas de puro desarrollo tecnológico, si de pronto tuviéramos una presión muy fuerte que nos forza a ir hacia el desarrollo de tecnología, como le pasa, por ejemplo, a Israel con el tema de ciberseguridad, ¿no? O sea, un paísito Sí, claro. chiquitico que está amenazado por todos los vecinos, pues esos personajes son los reyes de la ciberseguridad simplemente porque es que es un tema de sobrevivencia, ¿no? En el caso nuestro en Colombia yo creo que no tenemos eso. Entonces, pues no estamos empujando, y de nuevo, tampoco tenemos el capital ni los fondos para poder ser los que vamos a crear la siguiente arquitectura de microprocesadores, ni los que vamos a generar el próximo
chip más eficiente para inteligencia artificial. Entonces, nos ha hecho buenos en tropicalizar modelos exitosos y adaptarlos a nuestro mercado. Si uno mira emprendimientos exitosos en Colombia de tecnología y otras cosas, pues nadie se inventó la rueda y posiblemente existían modelos muy, muy similares, ¿no? Simplemente les hicimos los cambios necesarios, los hicimos posiblemente con lo que teníamos, fuimos buenos de poder reutilizar lo que hay para poder implementar esos modelos de negocio. Y pues los tropicalizamos a las necesidades del mercado local. Pues, el emprendedor latinoamericano y en particular el colombiano tiene esa habilidad, ¿no? Aprender de afuera, ver lo que se está haciendo, decir, esto cómo se aplica en mi mercado y cómo resuelvo ese problema. Entonces, somos buenos para la tropicalización, pues. Esa es mi visión. ¿Sí? Me encantaría que hubiera más cosas innovadoras en el sentido de cosas que no las hemos visto en otro lado, no se han inventado. ¿Sí? Pero pues no es algo que tú realmente encuentres. Aunque existe. Me reuní con alguien hace un par de semanas que viene de Medellín y que tiene una tecnología para producir plasma sanguíneo, ¿sí? Que es una de las cosas más necesarias en el mundo y pues que desafortunadamente la única manera racional o la única manera tradicional de producir plasma pues es pedirle a la gente que done sangre, sacarle los glóbulos rojos y luego embotellar eso. Hay una compañía en Medellín que desarrolló un reactor de plasma. Eso es tecnología avanzada que debería estar en este momento levantando capital, debería estar recibiendo mucho dinero. Entonces, sí existen esas cosas, no necesariamente todos los días las ves, pero las puedes encontrar. El problema que tenemos desafortunadamente es que no existen mecanismos ni hemos hecho un buen trabajo en publicitarlas, en llevarlas, en fomentarlas, en ponerlas enfrente de la gente que las vería como un negocio espectacular y nos pagaría o nos invertiría millones de dólares por ser parte de eso. Entonces ahí hay un trabajo importante. Nosotros somos buenos para, como decía yo, para tropicalizar cosas, somos buenos para trabajar muy duro y crear negocios. En muchos casos somos muy malos para salir y vendernos afuera. Hay excepciones, ¿no? Todas estas empresas de tecnología, emprendimientos recientes que han ido con su maletica Silicon Valley y han sido capaces de levantar capital, es un trabajo espectacular y lo han logrado. Desafortunadamente son pocos. Sí, porque es muy difícil hacerlo a escala. Es que vos también sos una excepción. O sea, lo que vos hiciste en tu carrera, pues es, o sea, se cuentan con los dedos de las manos cuántos son capaces de llegar y hacer eso. Entonces, pues es un proceso bien difícil. Y llegar y presentarse a YC o 500 Startups y salir y maletinear y visitarle y tocarle la puerta a 70 VCs, pues eso es camelludo. Entonces, ¿qué nos podríamos inventar como para incentivar más las startups pues, en Latinoamérica? ¿Será que lo que nos falta es llegar y coger a las grandes empresas ya establecidas a que entiendan que pues, Silicon Valley pues, no es una amalgama de toda la tecnología que está ahí, pero es más el relevo de dineros? Entonces, el de Intel invierte en Apple, el de Apple invierte en Facebook, el de Facebook invierte en Uber, el de Uber invierte, y entonces se va produciendo pues como pequeñas motobombas que hacen que circule el dinero. ¿Qué se te ocurre a vos que podríamos hacer para incentivar más el ecosistema? Porque a mí no me gusta mucho cuando ya se vuelve como trendy, académico no, como se vuelve simplemente como videos promocionales, pues, donde, hey, hagamos una startup. A mí me gusta más que uno salga de una charla y alguien sí salga y haga un experimento y venda el carro y monte su primer MVP. Pero ¿qué nos inventamos para que pueda ocurrir como a más escala, pues esto
esto que ya estamos viviendo y que realmente ha avanzado mucho pues en los últimos 15 o 20 años, la prueba es rap y toda. Yo no sé si sonará medianamente revolucionario o extraño, pero yo diría que lo que necesitamos es precisamente ser un poco contrario a lo que se ha venido haciendo antes, ¿no? Yo el otro día escuché, es que vamos a crear el Silicon Valley en Bogotá, o vamos a crear el Silicon Valley en Medellín. Y todo el mundo pregunta, ¿cómo hacemos para que Colombia sea el próximo Silicon Valley? Yo tengo toda una teoría de cómo eso es increíblemente difícil. No digo que no se pueda, pero es algo que tardará muchísimos años, que requiere muchísimo capital, muchísimo desarrollo, porque es que un Silicon Valley es un ecosistema. Son diferentes componentes que hay que poner en el mismo lugar, que hay que fondearlas y hay que esperar para que madure. Entonces, pues sí, no niego que ese sea una forma de hacerlo. Si uno realmente quiere hackear eso, pues yo pensaría en por qué no vamos al Silicon Valley. ¿Sí? Así como Colombia tiene una embajada en Washington para hablar con el gobierno americano, ¿por qué no tenemos una embajada en Silicon Valley? No la embajada, no el consulado en San Francisco, no estoy hablando de la embajada de Colombia en Sand Hill Road. Y es ese edificio donde tenemos a estos emprendedores y donde los llevamos y los ponemos y los rotamos y los sentamos allí y los dejamos que respiren, que vean, que vivan, que se metan en eso. Creo que es mucho más fácil y seguramente en términos de capital y de esfuerzo es mucho más eficiente hacer algo así. Eh, yo no sé eso políticamente dónde queda, ni en términos del gobierno dónde queda, pero si uno se pone a mirar, no quiero meterme en temas políticos, porque habrá decisiones que se toman por otras razones. No sé cuál será el presupuesto de un Ministerio de Relaciones Exteriores y cuánto de ese dinero hay alguien que está mirando el retorno en la inversión, ¿no? O sea, voy a montar un consulado, una embajada en XY país versus, ¿por qué no cojo todos esos recursos y los pongo, como digo yo, vamos a montar mi embajada en Silicon Valley? No sé si se llamará embajada o se llamará consulado, o se llamará qué, pero voy a hacer inversión porque pues es como si la montaña no va a Mahoma, ¿no? Tenemos que ir hacia allá. Entonces yo creo que es como eso, lo que se me ocurre que tendría sentido, porque creo que lo demás sí, pero es que nos va a tardar demasiado tiempo. Sí, no, y yo pues lo vengo oyendo ese cuento Silicon Valley, pues desde 1999 con la incubadora de empresas, la Cámara de Comercio, y siempre que tratan de hacer eso, pues no funciona, y uno tiene que esperar a que salga el emprendedor, el individuo, el Nubank, el Rappi, cada uno de Pero esos, es que que entre otras cosas son. Silicon Valley no es un edificio, Silicon Valley no son 50 emprendedores sentados en el mismo lugar. eh, Porque si tú no tienes el capital de riesgo al lado, no funciona. Si tú no tienes los emprendedores que ya tuvieron un éxito y reinvierten en el ecosistema, no funciona. Si no tienes las compañías y los corporativos que de alguna mente se alimentan de eso y alimentan, no funciona. Entonces, cuando la iniciativa del Silicon Valley es construir un edificio o darle un lugar donde la gente pueda ir a trabajar o fomentar de alguna manera la parte educativa, pues es una iniciativa coja porque las otras componentes no están. Y si estuvieran, igual requerirían muchísimo tiempo para desarrollarlo. ¿Sí? O sea, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de Silicon Valley y cuántos Silicon Valleys hay en el mundo? Sí, ¿Sí? correcto. A ese nivel, a esa escala, con la cantidad de riqueza generada, pues me parece ambicioso pensar que simplemente lo podemos hacer haciendo lo mismo que otros han hecho y que no han logrado eso. Entonces, de nuevo, para mí sería fantástico que uno pudiera decir eso. Vamos a montar ese edificio, ¿sí? En Silicon Valley. Y vamos a llevar a los emprendedores y los vamos a poner ahí y los vamos a hacer parte de ese ecosistema. Y esta compañía que desarrolla la máquina de plasma y esta compañía que desarrolla la tecnología para
extraer sólidos de las aguas contaminadas, y esta compañía que desarrolla software para hacer X, Y, Z, las ponemos ahí, trabajamos ahí, van a reclutar gente que trabaja en ese lugar, van a venderle producto a la gente que está ahí, porque es que si no es muy difícil. No, sí, No no, nos quedamos en el mercado local. Oíste, Javier, te voy a hacer una recomendación. Vos deberías salir en más podcasts porque es que vos tenés muchas enseñanzas y mucho conocimiento pues para brindarle pues a la gente. Y me gusta pues ahorita esto que está pasando, Darío, que es que ya, o sea, ya la gente, o sea, está explorando niveles diferentes porque es que yo creo que empezamos por acá, pues compartiendo conocimiento, y vos nos has enseñado un montón de cosas pues en esta última hora y 15 minutos que llevamos hablando. Ojalá te inviten a más porque de verdad que es un placer poder conversar con vos. Yo no sé, Darío, si vamos cerrando y que el gordo Pero vamos vos haga cerrando, un pues, par de preguntas de cierre. porque pues, me da pena ahí con Javier y la verdad ha dicho unas frases ahí que están muy buenas para que el gordo pueda hacer ahí sus TikTok. Buenísimo. Bueno, pues Impresionante, súper. Gordo, Yo creo usted, que sí. una No, última pregunta pues para Javier. la pregunta era, pues, de todos esos emprendimientos que has visto, sean productos o servicios, ¿cuál es el que más te ha impactado? ¿Cuál es el que más te ha sorprendido? Pues si tienes alguno en especial. Sin decir nombres, Sí, quizás. sí. O ¿Pero no, qué pues hace? sí, sí. ¿pero te refieres a nivel global? ¿Te refieres a nivel Colombia? No, a tu nivel de trabajo, pues a tu nivel de las empresas en las que has invertido, en todo eso, en toda tu trayectoria, mejor dicho. O sea, que tú dijiste, uy, esto sí, esto cambió el mundo. Yo tengo y simplemente tengo una pasión por las ciencias de la vida, las ciencias de la salud. Nunca lo estudié formalmente, pero es de las cosas que más me llama la atención. Yo creo que en otra vida me gustaría ser médico o investigador en temas de eso, y le he gastado mucho tiempo a estudiar, a investigar y no sé. Hace unos años conocí una compañía que como que combina el tema médico, el tema de la salud, el tema del diagnóstico, con el tema computacional, con el tema de la inteligencia artificial. Y para mí, otra vez, como conectado con la pregunta que me has hecho, Hernán, del impacto de la inteligencia artificial, para mí fue un descubrimiento impresionante. Es una compañía que hace algo que se llama biopsia líquida. Y no me quiero extender porque sé que también la idea no está, pero si ustedes alguna vez han tenido... Nosotros tenemos tiempo, nosotros ya es por ti, nosotros todo el tiempo del mundo. Si ustedes alguna vez conocen, han tenido posiblemente la mala fortuna de tener un amigo o un familiar que ha tenido cáncer, saben que en el proceso de diagnóstico de un cáncer existe un procedimiento que se llama una biopsia. Y es básicamente, se sabe que hay un tumor en algún lugar, un cirujano entra, agarra unas células de ese tumor, corta un pedazo de tejido, y ese pedazo de tejido que tienen esas células tumorales, pues se lleva a un estudio, que normalmente es un estudio relativamente simple, es un estudio, diría yo, casi que óptico, en el cual alguien mira esas células y determina, basado en la experiencia y el conocimiento, este es un tipo de tumor XYZ, y ahí es donde a la gente le dicen, usted tiene un tumor etapa 2, etapa 3. Y no, yo no soy médico, puedo estar diciendo cosas que no necesariamente sean científicamente correctas. Pero bueno, el proceso es el proceso tradicional. Hay unos científicos que tuvieron una idea novedosa, otra vez, desbaratando el problema en pedacitos. Y dijeron, a ver, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Nosotros lo que tratamos de identificar, lo que siempre hacemos cuando hacemos biopsias es identificar células que se modificaron, que mutaron y que ahora se volvieron un tumor. Pensemos esas células dentro del cuerpo, ¿cómo es su vida? O sea, esas células crecen, se reproducen y en algún momento se mueren. Y esos
células muertas, ya sean de tejido bueno, ya sean de tejido malo, ya sean de tejido tumoral, cuando se mueren, esos restos de esas células entran al torrente sanguíneo, porque pues tienen que salir como sale todo de nuestro cuerpo por los riñones, ¿cierto? Entonces los tipos dijeron, pues si una persona tiene un tumor y esas células tumorales que se mueren pasan por la sangre, ¿por qué no en lugar de ir a buscarlas en el sitio del tumor, las trato de buscar, o rastros de esas células, las trato de buscar en la sangre? Entonces, claro, el problema suena fácil de resolver, otra cosa es cómo lo haces, ¿no? Entonces esta gente lo que hizo fue buscar una tecnología donde tú tomas una muestra de sangre del paciente y utilizando teoría de la información, haces un secuenciamiento genético de las células que están circulando dentro de la sangre y haces reconocimiento de patrones y un algoritmo de Machine Learning para empezar a identificar segmentos de DNA que vienen del tumor. Entonces aíslas, haces un filtro y buscas las que se parecen a lo que debería ser el DNA de ese tumor, que ya pues es conocido porque se han hecho exámenes, se han hecho análisis en el pasado. Entonces, ellos lo que crean un producto en el cual una persona que se sospecha que tiene un cáncer va, se toma una muestra de sangre, se hace este análisis genético, se corren estos algoritmos y el algoritmo te dice, esta persona tiene un cáncer de pulmón, de células pequeñas, en etapa 3, con estas características, sin abrir al paciente. Entonces, Es una inteligencia, sí, para es una mí eso inteligencia fue artificial. impresionante, porque es inteligencia artificial para poder hacer un procesamiento de datos que de otra manera no se hubiera podido hacer. Aunque la ciencia hubiera estado inventada hace 25 años, no teníamos la computación, no teníamos los algoritmos, no teníamos los mecanismos de secuenciamiento de DNA, nada existía. Entonces, pues la respuesta a la pregunta es, cosas como esas a mí me llaman mucho la atención, ¿no? A mí me llama la atención esos avances tecnológicos que abren las posibilidades de innovación. Yo siempre cuando a veces hay gente que viene conmigo y me dice, yo soy un buen emprendedor, yo quiero una idea para ir a hacerla, no se me ocurre qué hacer, pero creo que soy bueno. Y yo siempre el consejo que les doy es, búsquese un problema que hace 20 años no se podía resolver, ¿sí? Y que hoy, gracias a todo lo que tenemos, se debe poder resolver. Es que ese problema que estás describiendo, entonces dicen, no, tuvimos un amigo, un pariente que se murió por esa enfermedad, uno dice, en el futuro, en 20 años no se hubiera muerto por eso, simplemente porque existe esa tecnología. Eso sí es un avance tremendo. Pero la ciencia, lo interesante de esto es otra vez, la ciencia ha existido por años. Todo el mundo, mucha gente sabía hace 50 años que las células tumorales dejaban rastros en sangre. El tema es que la tecnología no existía para poderlas identificar con certeza y decirlo. Entonces, a mí eso emprendimiento me llama mucho la atención porque es eso, es simplemente buscar problemas donde posiblemente incluso la solución ya está de alguna manera identificada, pero simplemente que la tecnología actual es la que permite que esa solución se pueda implementar. Es lo No, que hablabas Javier, un poquito de la revolución que se tiene que dar, o sea, que es la revolución hacia dónde vamos. Así es. Que estamos no, Javier, viviendo. nos va a tocar hacer este podcast por ahí en un año, porque pues a la velocidad que estamos viendo nuevos inventos y nuevas cosas, pues que nos conteste qué está pasando en el estado del arte de la tecnología, porque pues yo no había pensado que existía ese tipo de tecnologías, pero imagínate las cosas que se vienen. Entonces nadie mejor que vos, pues porque nos ilustres sobre ese tema y que nos cuenten qué están haciendo en SoftBank, porque la verdad pues ha sido una hora y media muy entretenida donde hemos aprendido un montón y agradecemos pues que nos hubieras brindado pues este espacio y el tiempo. Gracias por la invitación. Es fantástico estar aquí, compartir, que de pronto estas cosas haya gente que les despierte el deseo de emprender, de hacer cosas. Así que súper contento de estar aquí. Muchísimas gracias.
volvemos a hacer. Ya te metiste al gimnasio de Wilder, Action Black, ya lo abrió. ¿O no? Ya sé. Sí, no lo he abierto en Miami todavía, pero estoy esperando que llegue. Tengo que ir a visitarlo en Nueva York. Muy bien. Bueno, pero perfecto. Bueno, Javier, un abrazo, hombre. Muchas gracias por estar con Javier, nosotros. muchas gracias. Justo. Un placer. Mil gracias. Muchas gracias. Cuídense. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Suerte.